Muy bien. Yo creo que le voy a pedir permiso, ¿no? Muy bien. Eh, Uno de los temas de evangelismo más importantes que podemos encontrar no solamente en la iglesia adventista, incluso en otras iglesias, son los grupos pequeños o las células, como lo llaman los evangélicos. Y es una de las maneras más exitosas de crecimiento, de multiplicación. Y yo quiero compartirles mi experiencia con los grupos pequeños y que esto pueda quedar también para aquellas personas que lo van a ver grabado, para que puedan tener herramientas y el conocimiento de cómo funciona esto y cómo yo puedo hacer que mi grupo pequeño sea un grupo pequeño exitoso y no sea un grupo pequeño que es un club que no crece, porque hay muchos grupos pequeños que no crecen. Y eso es lo que queremos evitar, que el grupo pequeño se vuelva estancado y que no tenga el crecimiento y la multiplicación necesaria. Entonces vamos a tener una corta oración y que este seminario pueda servir para mucha gente. Señor, pedimos tu ayuda, pedimos por favor que tú estés con nosotros, danos sabiduría, inteligencia, que podamos aprovechar este tiempo, Señor, para el crecimiento personal y también de nuestros grupos pequeños. Y si no estamos en un grupo, que podamos iniciar uno o adherirnos a algún grupo, Señor, para que podamos crecer y cumplir la misión. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, voy a mostrar el fundamento bíblico, pero quiero iniciar con un texto del don profético. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 84. Miren lo que dice. La formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede errar. Así que el don profético muestra la importancia que tienen los grupos pequeños en nuestra iglesia. Hay muchos, dice aquí, miembros en la iglesia. Si hay muchos miembros, deberían de organizarse en grupos pequeños para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Así que vamos a ver en este seminario que los grupos pequeños tienen dos propósitos: el crecimiento y la edificación de los que ya somos miembros bautizados, pero también el enfoque misionero. Y debe tener los dos enfoques para tener éxito. Si solo se enfoca en la gente bautizada nunca va a crecer. Entonces, por eso aquí vamos a hacer énfasis en el aspecto misionero. Algunos puntos que son importantes mencionar con relación a los grupos pequeños son sus beneficios. Cuando alguien se bautiza, una de las mejores maneras de retener un nuevo miembro bautizado es adherirlo a un grupo pequeño. Eso va a evitar la apostasía, porque en el grupo pequeño se le va a dar seguimiento, va a descubrir sus dones, va a tener amigos. Dicen los estudios que una persona para quedarse en la iglesia debe tener de 5 a 7 amigos. Y cuando tiene amigos, entonces esa persona se siente parte de la iglesia y se queda. Y uno de los mejores lugares para hacer amigos es en un grupo pequeño, porque es pequeño, es más fácil hacer amistades. Fortalece y crea más liderazgo. ¿Queremos más liderazgo en nuestras iglesias? Hay que crear líderes. ¿Y dónde se crean los líderes? En los grupos pequeños. Yo soy un resultado del trabajo en los grupos pequeños. O sea, yo aprendí a ser líder en un grupo pequeño, liderando un grupo pequeño. Cada grupo pequeño debe tener un líder y ese líder debe estar creando otro, para que si ese líder un día se va, el sublíder toma cargo. Eh, y eso lo sabe muy bien Clarisa, porque en el grupo pequeño de Clarisa pues siempre ha estado Andreli y nosotros hemos visto cómo ese grupo pequeño siempre alguien está al frente. Provee cuidado pastoral. Esto es bien importante. El pastor del distrito no puede cuidar a todas las ovejas del distrito porque tiene muchas iglesias. Pero hay un pastor en el grupo pequeño. ¿Y quién es ese pastor? Es el líder. Y el líder debe de cuidar de cada oveja de su grupo pequeño. ¿Cómo cuida de su oveja? Bueno, viendo si tiene su cartilla de escuela sabática. Ahorita ya hay una nueva cartilla. Ese líder debe de preocuparse y preguntar si cada miembro de su grupo pequeño tiene su cartilla y si le está estudiando, si está llegando al grupo pequeño, si está llegando a la iglesia.
Si no llega a la iglesia, ese líder está llamando a su miembro, a su integrante del grupo para ver qué pasó, por qué no llegaste a la iglesia. Ahí está el cuidado pastoral del grupo pequeño. Ayuda a descubrir dones. Es más fácil descubrir los dones que tenemos en un grupo pequeño que en la iglesia. A veces vamos a una iglesia donde nunca nos toman en cuenta. En un grupo pequeño es más fácil descubrir los dones y desarrollarlos. Los grupos pequeños involucran un mayor porcentaje de miembros en la obra misionera o el evangelismo, obvio. Todos podemos invitar a alguien al grupo pequeño y es más fácil que alguien venga al grupo pequeño y tal vez no acepte ir a la iglesia. Promueve la confraternización, ya hablamos de la importancia de ser amigos, fidelidad entre hermanos e invitados. ¿Tiene fundamento bíblico esto? Claro, ¿verdad? Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos a ver algunos modelos. Bueno, la deidad es un grupo pequeño. Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un grupo pequeño de 3. Unidos en naturaleza, carácter y propósito. Lo tenemos en el Nuevo Testamento. Que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos. La deidad es un grupo pequeño. Dios dijo también que no es bueno que el hombre esté solo. La familia es un grupo pequeño, ¿verdad? Todos hemos sido creados en un seno familiar. La forma en que Dios estableció la unidad familiar original es prueba de lo importante que son los grupos pequeños, capaces de apoyar al individuo. Los padres están desarrollando al niño, al bebé, para que crezca, para que camine. De la misma manera con los nuevos bautizados. Y usted que está viendo esta grabación, usted también va a ver los beneficios en su propia experiencia si usted se une a un grupo pequeño o si usted decide iniciar un grupo pequeño. Todos hemos nacido en un grupo familiar. Todos hemos visto eso. Moisés fue guiado para establecer grupos pequeños. Imagínense, tenía una iglesia de 3 millones de miembros. ¿Cómo iba a ser pastor de 3 millones? Díganme ustedes, usted que está viendo esta grabación, ¿cómo ser pastor de 3 millones si apenas aguantamos ser pastores de 100 o 50? Así que Moisés tenía 3 millones de feligreses. ¿Y cómo se dividió eso? Bueno, vamos a mostrar aquí todo. Primero, 600 dirigentes de 1000, 6,000 dirigentes de 100. 12,000 dirigentes de 50 y teníamos 60,000 líderes de 10. Así que aquí tenemos un modelo de que el grupo pequeño puede empezar desde más pequeño, ¿verdad? De 10 en adelante. ¿Verdad? Ya cuando supera los 10, los 12, ya puede ir pensando en hacer otro grupo pequeño. Pero un grupo pequeño puede comenzar con un grupito de personas, ¿verdad? Así que aquí podemos ver cómo él dirigía las masas a través de dirigentes, líderes de 10, de 50, de 100, y obviamente esos 600 de 1000, él estaba a cargo de ellos específicamente. Cuando un grupo grande se divide en unidades más pequeñas, cada uno de los individuos que lo componen puede recibir mejor cuidado y atención más personal. Ya hablamos de la tarea del pastor o el líder del grupo pequeño. Bueno, no vamos a mencionar más modelos bíblicos porque yo creo que está bien claro esto. Incluso en el Nuevo Testamento vemos el grupo pequeño de Jesús, de 12 discípulos. Eso está bien claro, no necesitamos que mencionar. Quiero enfocarme en otros aspectos. Deseamos ver un verdadero crecimiento en nuestra iglesia. Esa es la pregunta. Yo deseo que mi iglesia crezca. Yo deseo que mi grupo crezca. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de éxito? Bueno, veamos un ejemplo aquí. Los miembros de la iglesia de Van Nuys apenas podían contener su entusiasmo la tarde en que 84 personas se bautizaron. ¿Cuándo fue la última vez que vimos un bautismo de una iglesia? 84 personas. ¡Wow! Esto fue logrado sin un evangelista exitoso. En otras palabras, sin traer a alguien como Gullón. La ayuda de varias iglesias. No tuvieron que unir un distrito de 20 iglesias, 30 iglesias para llegar a 84 almas. Trabajar largos periodos de tiempo. Queridos hermanos, yo tuve la oportunidad de
tener un distrito que bautizó más de 150 personas en Guatemala. Es posible. Aquí en Estados Unidos la iglesia que más ha bautizado de los distritos son 30. Eso fue en Massachusetts. Tuvimos 30 bautismos en la iglesia de Lynn y fuimos, gracias a Dios, el distrito campeón de la conferencia de la Southern New England Conference. Entonces se puede, no importa si estoy allá en Centroamérica, no importa si estoy aquí en Estados Unidos, si hay grupos pequeños, y esa es la bendición de los grupos pequeños. Cuando los grupos pequeños se enfocan en la misión, Dios bendice. Y Dios, porque no se puede hacer la obra misionera solos, necesitamos que todos hagamos la obra misionera. Si esperamos que solo el pastor haga la obra misionera, solo vamos a tener 2, 3 bautismos y son los bautismos del pastor. ¿Y dónde están los bautismos de la iglesia? Esta ceremonia bautismal, dice, se estaba llevando a cabo en una congregación pequeña de 148 miembros. ¿Okay? O sea que esa era la iglesia, era una iglesia de 148. Una iglesia que en ninguno de sus 40 años de existencia había bautizado tanta gente. O sea que era una iglesia que no tenía la costumbre de bautizar tanta gente. Pero gracias a que entendió el concepto de los grupos pequeños y gracias a que los hermanos aprendieron a trabajar en grupos pequeños y haciendo su parte, ellos llegaron a esa fiesta bautismal de bautizar a más de 80 personas. Entonces, en esto me voy a concentrar y esto va a ser la parte principal del tema. ¿Cuáles son los secretos? No es solamente importante entender el concepto, la teoría, ¿cuál es la parte práctica, los secretos del éxito? Bueno, número 1, lograr la unidad y la comunión. Cada creyente está unido a Cristo, ¿verdad? Si cada miembro está consagrado a Dios, vamos bien. Si hay amistad de fe, ¿verdad? Debe haber armonía, unidad, hablar un solo idioma, unidad en acción. Es decir, la unidad del grupo pequeño es fundamental. Si el grupo pequeño no está unido, ¿cómo va a crecer? Si no está unido. Entonces, recuerden que la iglesia apostólica creció por la unidad. Ellos tenían la misma mente, el mismo propósito. Y qué lindo sería escuchar que el grupo pequeño, su propósito es ganar almas. ¡Wow! Tremendo. Vamos al número 2, tener una visión y metas. Esto es bien importante. Muchos grupos pequeños no tienen metas. Si yo no tengo una meta, entonces ¿hacia dónde voy? No voy hacia ninguna parte. El grupo pequeño debe tener una meta, debe tener un objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, un grupo pequeño podría proponerse este año, todavía nos quedan 6 meses, bautizar 3 personas. Yo creo que eso es muy posible, ¿verdad? Digamos que un grupo pequeño sea de 7 personas. De esos 7, que 3 logren llevar a una persona para Cristo, ahí se alcanzó la meta, ¿verdad? Entonces, cada GP debe tener un sueño, alcanzar a un familiar, un vecino, un compañero de trabajo. La Unión Mexicana, yo tuve la oportunidad de ir a la Unión, perdón, a la Unión de Chiapas en México, es la campeona de almas en México. ¿Sabe por qué? Chiapas tiene el número 1 de todas las uniones de México porque Chiapas es el que mejor trabaja los grupos pequeños. Así que Chiapas en México es un ejemplo de cómo los grupos pequeños sacan adelante un país. O sea, no hay lugar en México que gane más almas que la Unión de Chiapas. Debe tener una misión definida, proclamar al Cristo como el camino, la verdad y la vida. Metas claras. ¿Cuántas almas queremos tener? Si yo quiero alcanzar 3 almas, yo debería de tener mínimo unos 10 estudios bíblicos por año. Porque no todas las personas que estudian la Biblia se van a bautizar. Entonces, si yo quiero alcanzar 3 almas en mi grupo pequeño, hay que dar mínimo 10 a 12 estudios bíblicos. Entonces, la primera pregunta que debo hacerme es, ¿cuántos estudios bíblicos tiene mi grupo pequeño ahora? ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos estudios bíblicos? Si no tengo ningún estudio bíblico, ¿quién se va a bautizar? Nadie. Entonces, bien importante establecer metas claras, empezando con cuántos estudios bíblicos tengo, cuántos quisiera tener para alcanzar la meta. Debemos preparar cada miembro como líder, crecer para multiplicarse. Ahí están las visitas, visitar a los miembros, dar estudios bíblicos.
Eso va a generar bautismos, etc. Vamos al punto 3. Las características de un líder. Cada grupo pequeño debe tener un líder sano, un líder ejemplar, que tenga la capacidad de dirigir, que tiene dones para ejercer una influencia sobre el grupo. Y obviamente el líder debe ser responsable. No podemos tener un líder irresponsable. Eso va a ser un fracaso. Si él no está a tiempo, si no está haciendo su parte, guiando al grupo. Eh, Obviamente, el líder del grupo pequeño debe saber a dónde va, ¿verdad? El líder del grupo pequeño debe, número uno, entender clara la visión del grupo, la meta del grupo, y el líder del grupo pequeño debe ser el que cuida de los demás miembros y a la vez también debería ser el líder el que está preparando al otro líder. Cuando no está el líder, está el sublíder, está la otra persona que está aprendiendo junto con el líder. El líder le va dando la oportunidad al sublíder de aprender, de trabajar, de en un momento tomar control del grupo, ¿verdad? Ser responsable de una reunión. Es decir, ir preparando a otro líder. Obviamente se complace en el servicio y tiene capacidad, talento para capacitar nuevos líderes. Ya mencionamos eso. Vamos al número 4. Se necesitan miembros que desean reformar y reavivarse en el seno de la iglesia, ¿verdad? Obviamente, si no hay un deseo de consagrarnos, pues no vamos a ir para ninguna parte. Tener hambre de la palabra de Dios. ¿Saben? Cuando tenemos temas interesantes en el grupo pequeño, la gente va a querer ir. Yo quiero estudiar este tema. Hay un tema interesante que están tocando en el grupo pequeño y las personas se van a interesar. Así que tenga temas interesantes en su grupo pequeño. Porque si tiene temas interesantes en su grupo pequeño, la gente va a querer estar ahí, va a querer escuchar. ¿Ok? Que quieran crecer, desarrollarse y multiplicarse. Muy bien, número 5, descubrir dones. ¿Cuál es la importancia de descubrir dones? Bueno, el Espíritu Santo ha concedido a cada miembro dones y talentos. Entonces, miren qué interesante esto. El grupo pequeño debe tener el propósito de descubrir los dones de todos los que están ahí. Es decir, toda persona que está en mi grupo pequeño debe descubrir cuál es el don que tiene o cuáles son los dones, en plural, que tienen, porque muchas personas tienen más de un don espiritual. Y usted va a ser más feliz cuando usted descubre el don que tiene y lo pone al servicio. La gente que recién se bautiza, cuando llega al grupo pequeño, descubramos cuáles son los dones que tienen. Porque cuando ellos descubran sus dones, no se van a quedar solamente contentos con haberse bautizado. Ahora van a querer hacer un discípulo, van a querer trabajar para Cristo. Los dones consagrados y usados en el ministerio generan poder. Definitivamente sentimos el Espíritu Santo cuando somos usados por Dios. Cada grupo pequeño debe hacerse un censo de los dones que posee. Hay forma de descubrir dones. Y si a alguno de ustedes les interesara un material que yo tengo para descubrir dones, yo se los puedo hacer llegar. Hay materiales de cómo se pueden descubrir los dones de los miembros. Un miembro, cuando descubre su don, trabajará con más fervor. Vamos al 6. Un compromiso sagrado. ¿Quiénes deben hacer un pacto? Bueno, todos tienen que hacer un pacto. Cuando entramos al servicio de Dios, no solamente los miembros de la junta deben hacer un pacto con Dios, sino los líderes de los grupos pequeños, porque los departamentos de la iglesia son tan importantes como el liderazgo de un grupo pequeño. Son papeles importantes. Hay que hacer un pacto con Dios. Y nosotros que somos líderes llevemos a los integrantes del grupo pequeño de hacer un compromiso con el Señor en el grupo pequeño. No solamente, yo no voy al grupo pequeño solamente para ver qué me dan, no, hacer un pacto, yo voy a ir a servir en ese grupo pequeño. Cuando la cosmovisión, cuando la visión de la gente sea, yo estoy aquí para servir y no para recibir, van a ver cómo los grupos pequeños toman un giro. Vamos al número 7. Reunión espiritual contagiante, es decir, ¿cómo debe ser el programa? Bueno, deben ver cantos de gozo, de alegría. Recuerden que las alabanzas deben de ser alegres, deben de ser... si alguien llegó triste, que los cantos, los himnos, la música, lo haga sentirse feliz, que se sienta
en un ambiente espiritual. Así que busquemos los mejores cantos. Enseñar a los creyentes a expresar sus alegrías y el gozo de salvación. Un momento de testimonios. ¿Saben qué es bonito si pudiéramos cada reunión de grupo pequeño tener a alguien que dé un testimonio positivo? Algo lindo que le pasó durante la semana. Eso motiva. Cuando uno escucha a otra persona decir, miren, esto me pasó, Dios me ayudó, alcancé esto, alcancé lo otro, hice este contacto, ya tengo un estudio bíblico. Esas cosas son testimonios que motivan a los demás del grupo. Testimonios vivos. Y obviamente una cosa que va a traer gente a los grupos pequeños es si les decimos a las personas, por favor, si usted quiere que oremos por el problema que usted tiene, venga a mi casa o venga a este lugar donde nosotros nos reunimos para orar. Y la gente se va a sentir atraída porque todos tienen necesidad. Ahí está el enfoque misionero. Atraiga a la gente por los problemas que tiene, las necesidades que tiene. Problemas de salud, familiares, de trabajo, etcétera. La gente tiene problemas y pueden orar por ellos. Ya mencionamos los estudios interesantes. Yo tengo un material al final que les voy a mostrar que les puede interesar en su grupo. Así que la atención a las necesidades. Mire lo que dice el ministerio de la señora White. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Y el grupo pequeño debe hacer lo mismo. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Ministerio de Curación, página 11. Número 9. Alta calidad de amor fraternal. Nuestros grupos pequeños deben de ser llenos de amistad, de amor, de cariño, de respeto. Lugares donde la gente se sienta bienvenida y se sienta aceptada. Ningún grupo humano puede crecer a menos que las personas en sus relaciones expresen un amor fraterno, sincero, puro y santificado por la gracia divina. Recuerden que si la persona se siente feliz y aceptada en el grupo pequeño, va a querer volver. Y con esto quiero ir terminando. Yo quiero hacer esto en mi distrito, hacer una escuela de líderes, reunirnos con los líderes de todos los grupos. Lo hice en mis distritos anteriores, aquí podemos empezar a hacerlo en la iglesia de Hammond. Hemos estado promoviendo los grupos pequeños el año pasado, pero podemos comenzar ya a reunirnos los grupos que ya están con los líderes. Reunirnos una vez por quincena, hablar cómo va cada grupo, cómo estamos trabajando, cuántos estudios bíblicos hay, qué podemos hacer para conseguir más estudios, etc. Segunda Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En esa reunión que tendríamos con los líderes, estaríamos capacitando el liderazgo de cada grupo pequeño y a esa persona que usted está trabajando para que sea un líder, puede llevarlo a esa capacitación de líderes que tendríamos cada quincena, podría ser, para que él también o ella también aprenda. ¿Ok? Uno de los objetivos principales de un grupo pequeño es preparar a los líderes. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es el primer mandato de Jesús, ir y hacer discípulos. Así que una escuela de líderes va a ser importante tenerlo también aquí con nosotros. Entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos de una GP? Bueno, reclutar hombres y mujeres, desarrollar dones, proveer cuidado pastoral a todos. Recuerden, el líder está cuidando de sus miembros del grupo pequeño, cómo van, si están estudiando, están llegando a la iglesia, si están llegando al grupo pequeño. Capacitar a cada miembro del grupo a predicar, que aprendan cómo ganar almas, llevar a cada miembro a trabajar en su terreno misionero. ¿Ok? Entonces, yo le voy a hablar ahorita de material misionero que podemos usar. Ya les hablé de la reunión quincenal que podemos tener de líderes. Terminemos con esto. Este es un material para grupos pequeños. Son 52 lecciones para estudiar el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Es decir, les voy a explicar. En el grupo pequeño, cada semana se puede estudiar un tema de Apocalipsis. Y este libro de 52 lecciones, se puede estudiar el Apocalipsis en todo el año en su grupo pequeño, porque son 52 lecciones, una lección por semana va a cubrir las 52 semanas del año.
Usted puede estudiar todo el Apocalipsis con su grupo pequeño. Un material que tuve el privilegio de escribir y usted lo puede adquirir conmigo. Podemos usarlo para cada grupo pequeño. Recuerde que mientras más interesantes sean los temas que trata su grupo pequeño, más gente va a traer y va a ser más el interés de llegar a escuchar y llegar a aprender. No estoy diciendo que este es el único material que hay muchos materiales. Usted es libre de escoger el material que usted quiera. Hay muchos temas, libros de grupos pequeños para el estudio semanal, pero este es un material exclusivamente que yo preparé para los grupos pequeños, ¿verdad? Una de las cosas que hacíamos, Clarisa tal vez puede recordar, nosotros invitábamos a los grupos pequeños a dirigir los programas de los miércoles. A veces no sabíamos a quién poner a dirigir el miércoles. A veces solo eran 2 o 3 personas los de siempre. Pero cuando, por ejemplo, en aquel distrito tenía, en esta iglesia, tenía, creo que eran 5 grupos pequeños. Entonces, cada miércoles era un grupo pequeño diferente. El grupo 1 le tocaba el primer miércoles, el grupo 2 le tocaba el segundo miércoles. Cada grupo pequeño era encargado de dirigir el programa de oración cada miércoles. Y era lindo porque era bonito ver más gente participando, gente que tal vez nunca les habían dado una oportunidad. Otra manera también que he visto que se aprovechan los grupos pequeños es en la sociedad de jóvenes. Un grupo pequeño dirigiendo la sociedad de jóvenes. Entonces, queridos hermanos, todo está en la buena organización, en la buena planificación y en tener una visión y que esa visión lo, lo, lo tenga cada miembro del grupo pequeño para que cuando todos tengan la misma visión y trabajen juntos en unidad, ustedes van a ver que Dios va a bendecir grandemente eh, los grupos pequeños. Yo quiero agradecer, ¿verdad, Clarisa, que ella está con nosotros esta tarde noche? Un grupo donde muchos jóvenes han llegado y gracias a ese grupo que Clarisa ha dirigido como líder, hemos visto a varios jóvenes bautizarse y yo he tenido la oportunidad de bautizarlos, ¿verdad? Y ha sido una gran experiencia trabajar en la iglesia, ¿verdad? Con Clarisa, y yo quisiera que también aquí en las iglesias donde yo estoy ahora también podamos trabajar de la mejor manera, de la manera más eficiente los grupos pequeños. Y agradezco a Wilmer, ¿verdad? Que está con nosotros esta tarde, su esposa, porque él también tiene la visión de los grupos pequeños. Y sí quisiera, ¿verdad? Que no solamente en Hammond, Maryville, sino que en todo el distrito pudiéramos tener una reunión de líderes, pudiéramos sentarnos los líderes de cada grupo pequeño, ver cómo estamos, ver qué necesitamos hacer y quincenalmente pues planificar juntos, ¿verdad? Y apoyarnos porque de esa manera Dios guió a Moisés para dirigir una iglesia tan grande y nosotros también. Si seguimos este consejo, Dios va a hacer que nuestras iglesias sean muy prósperas. Así que si tienen algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacer a los que están conectados ahora, pueden hacerlo. Y las personas que van a estar recibiendo este video, esta grabación, pues ya saben, pueden comunicarse conmigo, pueden escribirme por texto, a mi Facebook o cualquier manera comunicarse conmigo, el pastor David. Así que los escucho si hubiera alguien que tuviera algún comentario o alguna pregunta. Así que adelante. Pastor, si yo quisiera hacer algún comentario o pregunta. Usted mencionó, y yo sé que es cierto porque pues, yo soy de México, ¿verdad? Acerca de la Unión Mexicana del Sur, que es la campeona, siempre la ganadora de almas, ¿verdad? Los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas. Em, Así es. Algo que
que es muy común de esas regiones, pastor, es la vida sencilla y humilde que llevan sus habitantes, ¿verdad? Yo pienso o yo he notado, he descubierto el desafío que uno encuentra en un país tan materialista como es el que vivimos, donde la gente no tiene tiempo para Dios, porque es así como es, ¿verdad? La gente tiene sus prioridades, ¿verdad? Su trabajo, sus objetivos, conseguir algo, y el tiempo que lleguen a tener libre, pues lo dedican a la familia. Entonces es allí cómo competir con eso, ¿verdad? Sí. Excelente pregunta. Viéndolo de una manera, desde una manera, humana, ¿verdad, pastor? Como, integrantes de un grupo pequeño, ¿no? Porque sabemos que, bueno, pues, el Señor trabaja y el Espíritu Santo puede hacer milagros, ¿verdad? Pero como integrantes de un grupo pequeño, ¿cómo lidiar o cómo afrontar ese desafío? Gracias por la pregunta, hermano José. Creo que es muy importante esa pregunta, especialmente aquí en Estados Unidos. Quiero decirte que tanto en Massachusetts, ¿verdad? Que también es una región de Estados Unidos, lo que noté fue que los grupos pequeños se reunían en momentos estratégicos en los cuales la gente está ya en casa. Tenía grupos pequeños que lo hacían viernes de noche, sábados de tarde o domingo de mañana. Y funciona muy bien. Por ejemplo, los sábados de tarde, yo recuerdo que íbamos con algunos grupos pequeños al parque y nos reuníamos con los hermanos allá en el parque y a la gente le gustaba porque cuando íbamos al parque no solamente orábamos, leíamos la Biblia, sino que siempre llevaban algo de comer y la gente uno los atrae por la comida a veces, entonces llevaban tostadas, llevaban eh, pupusas, llevaban cualquier comida que le llamaba la atención, se llevaba para toda la gente. Yo recuerdo en una ocasión que fuimos a un parque un sábado de tarde, llegaron como 30 personas de un grupo pequeño y yo estaba impresionado. En una ocasión fuimos con otro grupo a conocer un lugar histórico de la iglesia adventista. Eso fue en Washington, New Hampshire. Viajamos con el grupo pequeño de Massachusetts a New Hampshire como una hora y fueron con nosotros como 25 personas. Solo como 10 eran del grupo pequeño y las demás eran visitas. Los viernes de noche mucha gente también llegaban porque se hacía 7:30, 8 de la noche. Ya la gente a esa hora ya está en casa. Y yo noté que la gente que llegaba en las noches era gente que tenía necesidad aquí en Estados Unidos. Gente que tenía que orar por algún familiar, por algún hijo, por algún hermano. Esa es la gente que llega, la gente que está en un problema, que necesita que oremos por ellos. Los domingos de mañana también era un momento muy bueno. Entonces yo creo que va a depender mucho de dónde yo vivo, de la gente que me rodea, eh, el momento apropiado, oportuno. En la capital de mi país, que es Guatemala, allá, a pesar de ser una ciudad donde hay demasiado movimiento, mucho estrés, mucho tráfico, sí, mucha gente, muchos líderes y personas de mis grupos pequeños pueden dar testimonio de que la gente llegaba los viernes en la noche, llegaban a las casas para orar y reunirse los grupos. Entonces, va a depender mucho que el grupo pequeño se enfoque cuál es el mejor horario para la gente, cuándo es el mejor momento para que la gente pueda llegar y no tenga la excusa que está trabajando o que está con la familia. Siempre se puede hacer. Y entonces yo doy fe de que funciona en nuestros países y funciona aquí en Estados Unidos también, porque yo lo he visto en mis propias iglesias. Así que va a ser importante que se evalúe eso con el grupo. Ok, gracias, pastor. Ujú, gracias, hermano. Si hubiera otra pregunta o comentario, si no, pues estaremos cerrando esta grabación. Esta grabación va a ser importante para enviar a otras personas. Clarisa, ¿Qué tal, pastor? Buenas noches a todos, mucho gusto. buenas noches. Buenas noches. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias también por la invitación. Pues tengo un comentario, ¿verdad? Como testimonio del poder que tienen los grupos pequeños. Dios permitió que el grupo, ¿verdad? En el que somos parte,
especialmente fue, y es verdad, un grupo de amigos. Muchas veces en las iglesias cuando preguntan si hay algún pedido de oración, las personas, o pocas, ¿verdad? Levantan la mano, pero encontramos que en el grupo pequeño un espacio para poder hablar de las cosas que nos preocupan, de las cosas que necesitamos. Yo creo que es un espacio muy valioso porque siendo como un grupo pequeño, donde hay pues confianza, como decía el pastor, donde hay amistad sincera, nos dimos cuenta de que era un espacio para que cada uno pudiera contar sus luchas, ¿verdad? Sin el temor de ser juzgado. Y cuando cada uno tenía la oportunidad de contar cómo se sentía, creo que eso nos hacía más amigos. Y cuando alguien también compartía sus necesidades económicas, también esa era una oportunidad para que todos también pudiéramos desarrollar en nuestro carácter esa generosidad, esa empatía, ¿verdad? Que a veces nos cuesta tener porque nos enfocamos más en lo que nosotros necesitamos, pero al contar a alguien tan cercano a nosotros de que le estaba faltando algo, ¿verdad? Entonces, eso nos permitía ayudarle y él se sentía más amigo, ¿verdad? Como más familia. Entonces nos dimos cuenta que, como decía el pastor, cuando se da el espacio para testimonios, eh, nos deja una gran enseñanza, ¿verdad? De que si yo estoy pasando por la misma lucha, pues también puedo vencer. Y ha sido pues de mucha bendición, ¿verdad? Y como también como decía el pastor, hay personas que muchas veces nos acompañaron al grupo pequeño y nunca fueron a la iglesia. Y me recuerdo que teníamos ya preparado el tema del sábado para que porque cuando llegaba un, un miembro que nunca habíamos tenido, ¿verdad? De visita. Entonces cambiábamos el tema para dar el tema del sábado, porque no sabíamos si iba a regresar, ¿verdad? Entonces teníamos que aprovechar el espacio. Ya teníamos como la estrategia, ya sabíamos quién predicaba, si en caso llegaba alguien, ¿verdad? Entonces era bien interesante. Y también los grupos pequeños ayudan incluso, ¿verdad? A esas personas que comentaban que pues que pasan un poco más afanadas, ¿verdad? Porque recuerdo que un amigo eh, tiene un puesto alto, ¿verdad? En la Corte Suprema de Justicia de aquí de Guatemala. Él gana alrededor, digamos, en quetzales son como 40,000 mensual y pues en dólares como 5,000 o 6,000 dólares, digamos. Que aquí 40,000 es muchísimo, ¿verdad? Entonces, imagínense que él teniendo pues un buen trabajo, un salario tan alto y tenía vehículo de la institución, seguridad, y él no encontraba un espacio para decir cómo se sentía, porque aún con todas esas posibilidades económicas, él estaba en depresión severa. Nadie se lo puede imaginar, ¿verdad? Él no encontraba el espacio donde decir cómo se sentía. Y fue en el grupo pequeño donde él encontró como esa confianza para poderlo decir, ¿verdad? Para poder recibir una palabra de apoyo. Y cuando él encontró un espacio para poder encontrar una solución, él se integró al grupo, ¿verdad? Porque sus necesidades, como decía el pastor, fueron cubiertas. Él no necesitaba que le diéramos comida, porque él tenía. Él necesitaba un espacio para ser escuchado, ¿verdad? Principalmente. Entonces, eh, pienso eso, ¿verdad? Que tanto los que teníamos un trabajo común como él que tenía un mejor puesto, todos necesitábamos ser escuchados, ¿verdad? Y creo que la necesidad más grande del ser humano de sentirse comprendido sin ser juzgado y el grupo pequeño, ¿verdad? Es el mejor espacio para eso. Y como hacía Jesús, ¿verdad? Que primero suplía las necesidades y después les decía, sígueme, ¿verdad? Entonces, eh, ha sido como una experiencia muy bonita donde no solo las visitas han sido bendecidas, sino también nosotros, ¿verdad? Porque nos compromete a dar un mejor testimonio, no solo en la conducta, sino me recuerdo que también tratábamos de dar buen testimonio con la comida que compartíamos, ¿verdad? Que siempre fuera una comida vegetariana, y gracias a Dios, después al grupo se unió una nutricionista y entonces ella nos orientó que no debíamos de cenar mucho, ¿verdad? Si no nos permitía solo comer comida cruda en la cena o una sopita con verdura, ¿verdad? Pero siempre la recomendación de que haya un momento para compartir, ¿verdad? Pero el testimonio abarcaba también la alimentación, entonces
es, ¿verdad? El grupo pequeño, como decía el pastor, ¿verdad? El mejor lugar para que la iglesia crezca y para que los que estamos permanezcamos, ¿verdad? Y sé que con la orientación que puedan tener del pastor es un buen pastor, ¿verdad? Que siempre está cuidando de las ovejas aún a la distancia, ¿verdad? Entonces, sin duda, Dios va a permitir que también los grupos pequeños allá sean un éxito, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Una pregunta, Mucho gusto. rapidito, disculpa. ¿Por qué eligieron el viernes? Lo elegimos por adaptar el horario de trabajo de todos, ¿verdad? Porque el viernes ya sabíamos que no había otra ocupación más y que sí había un poquito más de tráfico, ¿verdad? Porque todos ya regresaban a sus casas, pero encontramos que el viernes era el mejor momento para hacerlo. Primero, porque a todos estaban desocupados, ¿verdad? Esas actividades de trabajo Ujú. y también muchos incluso de los que nos reuníamos, pues no teníamos a nuestras familias cercas, entonces no teníamos cómo hacer un culto familiar y eso fue muy fortalecedor para nosotros porque no teníamos un grupo de recepción del sábado en los hogares porque la mayoría éramos jóvenes que no teníamos a nuestra familia o éramos únicos adventistas, ¿verdad? Entonces el viernes era nuestro culto familiar, ¿verdad? Entonces eso nos gustaba mucho porque luego pues ya nos mirábamos en la iglesia algunos el sábado y era nuestro culto familiar el viernes. Entonces yo creo que eso lo hacía más especial, ¿verdad? Primero porque recibíamos el sábado juntos y no tenían que hacerlo de forma individual ellos en sus casas, solos, ¿verdad? Porque no tenían con quién. Entonces, digamos, por estrategia de tiempo, el viernes encontramos que era lo mejor y también para que el grupo pequeño se volviera nuestro culto familiar de recepción de sábado. Excelente, excelente. Gracias, Clarisa. Dios te bendiga. Mano Wilmer. Sí, buenas tardes a todos. Solo tengo una pregunta, pastor. ¿Se puede usar el libro que usted hizo que usted escribió de Apocalipsis para grupos pequeños, incluyendo personas, por ejemplo, mi familia, ¿no? Queremos abrir un grupo pequeño aquí en nuestra casa Ajá. para poder abarcar a la familia que vive aquí alrededor. Ujú. Pero muchos de ellos, pues, no son, como dicen, simpatizantes de la iglesia adventista. Yeah. Entonces, Sí, ¿usted recomienda el libro que usted escribió para te, comenzar de cero? sí, te voy a explicar por qué. El Apocalipsis empieza bien simple, el capítulo 1. Y en el capítulo 1 no es la lección 1 solamente, creo que en el capítulo 1 está la lección 1, 2 y 3, no estoy seguro. Entonces, los primeros 2, 3 capítulos son varias lecciones. No sé si llega hasta la lección 7 y 8. Y esas 7 y 8 lecciones, que son los primeros, yo escribí el libro para gente que no sabe nada. O sea, el nivel está bien bajo para una persona que no es adventista y para que lo pueda entender con las palabras más simples. ¿Ok? Entonces, ese libro yo lo hice con ese objetivo, que no fuera solo para miembros, sino para aquella persona que llegara en cualquier momento, pudiera entender por el lenguaje sencillo que utilizo y también una manera bien simple de explicar los puntos, ¿verdad? Entonces, la única sugerencia que yo tendría es, por ejemplo, si llegan al capítulo 17, ¿no? De Apocalipsis, cuando se habla del tema de los 5 que han caído y ese tipo de cosas, entonces tal vez en esa ocasión, si llega alguien que no ha estado en ninguna reunión anterior, en ese momento tal vez tomar una decisión y decir, miren, hoy vamos a tratar un tema más sencillo por amor a esta persona que no estuvo anteriormente y no tiene un conocimiento previo de los temas. Entonces, como dijo Clarisa, ella dijo algo muy sabio. Dependiendo de quién llega, si estuvo anteriormente, pues va a llevar el hilo. Pero si llega en un tema que es así más profundo, entonces ahí el grupo pequeño puede tomar la decisión de decir, bueno, vamos a tocar un tema anterior o vamos a tocar un tema diferente que sea sencillo por amor a esta persona. Muchas gracias, pastor. Sí, sí, con mucho gusto. Una última pregunta, Clarisa, antes de que te nos vayas, que aprecio mucho tu tiempo. ¿Cuántas personas se han bautizado ahí en tu grupo pequeño, recuerdas?
No sé si estás ahí, Clarisa. Tal vez no. Bueno, si hubiera otra pregunta o comentario, si no vamos a ir finalizando. Ya hemos llegado a las 8 de la noche y yo creo que ha sido bastante productivo y vamos a hablar después, ¿verdad? Con Mano Wilmer, con el pastor David, Josué, y para platicar esto de la escuela de líderes, que sí me interesa que podamos irlo organizando y que podamos ir apoyando, ¿verdad? Cada grupo que ya está trabajando y con la ayuda de Dios, viendo quién se anima a comenzar algún grupo y darle el apoyo que necesita para que puedan surgir otros grupos pequeños que van a ser una bendición para la comunidad, ¿verdad? Okay. Clarisa, no sé si estás ahí, ¿ya te nos fuiste? Ok, pues entonces, si no hay otra pregunta, otro comentario, vamos a... Aquí estoy, pastor. Disculpe. Sí, no se preocupe. Yo solo quería preguntarle, ¿cuántas personas se han bautizado ahí de ese grupo pequeño? ¿Recuerdas? De los años. Mm, eh, Tal vez 7 personas. Oh, wow. Okay, qué bendición. Qué bendición. Entre Ujú. ellos está Elí y Eliezer, ¿no? ¿Te acuerdas que los bautizamos ahí? Sí, sí, Eleazar, Ali, Ya, ok. También. ajá, Adrián, y cada uno pues con personalidades diferentes, ¿verdad? Cada uno con una necesidad diferente, algunos muy tímidos, otros que quieren hablar más, ¿verdad? Pero creo que en el grupo pequeño aprendemos a respetar la personalidad de cada uno. De hecho, nosotros hicimos un test para identificar las diferentes personalidades y eso fue pues muy fortalecedor para el grupo porque entendemos al otro desde su personalidad y no desde como, no, como nosotros quisiéramos que fueran, ¿verdad? Porque en el caso pues de Ali es bastante tímida, Eleazar pues habla mucho, y, pero son personalidades diferentes, ¿verdad? Entonces Ujú. creo que con la ayuda de Dios aprendimos a aceptarnos como somos y eso era lo que también fortalecía, ¿verdad? Amén, amén. Pues que Dios te siga bendiciendo, Clarisa, el grupo que tienes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano Wilmer, también por estar con nosotros. Estamos orando por tu recuperación. Saludos a Mana Heidi, Suri, al pastor David, a Josué y Sasha, hermano Nelson y su familia. Y este video que va a quedar grabado, esperamos que sea de bendición para los que van a estar viendo esta grabación. Cualquier cosa pueden comunicarse con nosotros, estaremos para servirles y estaremos orando por los grupos pequeños que ya están y por aquellos que en el nombre de Jesús iniciarán, ¿verdad? Se animarán a comenzar. Así que vamos a tener una oración final. Agradecemos el tiempo valioso de cada uno de ustedes y que tengan una linda noche. Vamos a tener una oración. Señor, gracias porque tú nos has dado luz para trabajar en los grupos pequeños. Oramos para que tú sigas bendiciendo, Señor, cada grupo que ya está trabajando. Oramos, Señor, por los grupos de Hammond, por los grupos que están aquí surgiendo en Maryville. Oramos, Señor, por el grupo de tu hija Clarisa, que tú la bendigas, que sigas bendiciendo también allá a los jóvenes. Oramos por los grupos que tú quieres levantar, Señor. Danos sabiduría para discernir dónde tú quieres levantar nuevos grupos y permite, Dios, que podamos el tiempo que tú nos des la oportunidad de trabajar juntos, de estar en esta tierra, de hacer un trabajo efectivo y donde muchas personas puedan captar la visión de trabajar en unidad, en grupo y con el mismo propósito de ganar muchas almas para tu reino. Así que gracias por este lindo momento que nos das de compartir juntos y aprender juntos. Y esto te lo pedimos humildemente en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente a todos. Un fuerte abrazo y gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches, mucho gusto. Feliz noche. Adiós. Buenas noches.